Muy bien, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, licenciada, buenas noches. Buenas noches, Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Qué tal su día? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, hermano Aurelio. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, hermano Telésforo. ¿Cómo está? Estamos, gracias a Dios, estamos bien. Muy bien, me alegro. Entonces, vamos a iniciar con la clase de hoy. ¿Qué les pareció la clase de ayer? Me dejó un poco pensativa, Sí, pensativa, ¿por qué? preocupada. Porque Apocalipsis es un libro, hay que saberlo entender. Sí, exactamente. Como Santiago, como leer Juan, segunda de Juan, es una carta, y en cambio esta es puro, cosas que solamente Dios puede interpretarlo. Exactamente. Nosotros tratamos de darle la mejor interpretación posible, lo más acorde a la palabra, pero al final quien revela los misterios como tal es Dios. Entonces, voy a pedir que se pongan en un lugar cómodo y puedan encender sus camaritas para que iniciemos con la clase. Vamos a iniciar orando. ¿Está bien? Comió. De la vecina que voy a comer. Muy bien, muchas gracias, hermano Aurelio, hermana Giovanna, hermano Telésforo. Entonces, encendamos nuestras camaritas y vamos a empezar a orar, ¿verdad? Para iniciar como la clase. Entonces, oremos. Señor Padre Santo, delante de tu presencia, Señor amado, venimos agradeciéndote, Padre amado, que eres bueno, Señor, porque tú eres misericordioso, Señor, porque tú nos has traído, Señor, hasta este momento, porque tú has preparado, Señor, este momento indicado para que nosotros podamos, Señor, aprender más de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea tomando el control de la clase, Señor, sea tomando, Señor, el control de nuestras mentes, nuestros corazones y de nuestras bocas, Señor. En esta noche, Señor, sea enseñada palabra tuya, Señor, no palabra de hombre, Padre. Que toda la gloria y la honra siempre sea para ti, Señor. Porque al final, Señor, eres tú quien revela, Señor. Eres tú quien da la interpretación a todos, Señor. Tu palabra, Señor, sea bendita por los siglos de los siglos, Señor, y tu nombre también, Señor. Agradecemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tuyo es el reino, Señor, la gloria, en el nombre de Cristo de Jesús. Agradecemos. Amén. Bien, entonces vamos a iniciar con un pequeño videíto, ¿ya? Este video quiero que ustedes lo vean porque es un video que de alguna forma nos ilustra de una forma más visual lo que yo quiero tratar de darle a entender a ustedes. Entonces, ustedes lo van a poder ver o lo van a poder apreciar de una forma visual lo que es la lectura apocalíptica. Entonces, voy a compartir pantalla y les voy a poner lo que es el video acerca de cómo leer lectura apocalíptica. Muy bien. Ok, si no pueden escuchar el video, me avisan para yo ver qué puedo hacer, ¿ok?
Es el fin del mundo. La luna se convierte en sangre, las montañas se derrumban, las langostas mutantes atacan. Estas son apenas algunas de las imágenes extrañas que encontramos en las partes de la Biblia llamadas apocalípticas. Y si bien la mayoría de las personas piensan que la palabra bíblica, Apocalipsis, significa el fin del mundo, no significa eso para nada. Así que hablamos sobre cómo leer la literatura apocalíptica en la Biblia. Espera, entonces, Apocalipsis no significa fin del mundo. No, Apocalipsis es una palabra griega que significa revelar o dejar al descubierto. Un apocalipsis es cuando de repente ves la verdadera naturaleza de algo que antes no podías ver. Porque no siempre vemos las cosas como verdaderamente son. Cierto, todos desarrollamos formas familiares de ver el mundo, pero eso puede limitar o distorsionar nuestra visión. Así que un apocalipsis es como una revelación. Exacto. Y en la Biblia, un apocalipsis es cuando Dios abre la cortina para mostrarle a alguien qué es lo que está ocurriendo en el mundo desde la perspectiva divina. Por ejemplo, está el profeta Isaías, quien fue transportado súbitamente en una visión al salón del trono de Dios. Cierto, él está en el templo de Dios, el cual es descrito como un puente entre el cielo y la tierra. Y allí Dios le da una perspectiva divina del pasado, del presente y del futuro de Israel. Para que Isaías pueda desafiar y confortar al pueblo de Dios de su tiempo. O piensa en el apóstol Pablo, quien antes de su conversión estaba tratando de detener al movimiento de Jesús. Pero entonces es detenido por una visión de Jesús resucitado. Sí, él se da cuenta de que está luchando en contra de lo mismo que anhelaba, y eso cambia el curso de su vida. Así que estos apocalipsis les dan a las personas una perspectiva celestial de su situación terrenal y pueden darte esperanza o desafiarte. O hacerte cambiar todo. Ahora, estas historias bíblicas son acerca de personas teniendo un apocalipsis. También hay secciones completas de libros bíblicos donde un profeta describe sueños y visiones apocalípticos. Y a esto se le llama literatura apocalíptica. Leer estos sueños y visiones es difícil. O sea, están llenos de imágenes extrañas. Como Daniel, que ve estas bestias feroces que salen de un mar oscuro, pisoteando a la gente en la tierra. Y entonces aparece este personaje, el Hijo del Hombre, quien es exaltado para reinar sobre el mundo. ¿Qué está pasando aquí? Sí, es que la literatura apocalíptica está escrita en un estilo poético imaginativo, cargado de simbolismo. ¿Y cómo puedo saber qué significan estos símbolos? Bueno, en primer lugar, estudiando el resto de tu Biblia. Las imágenes y metáforas apocalípticas están basadas en patrones bíblicos de diseño que inician con el libro de Génesis y luego se desarrollan a lo largo de la Biblia, como el mar caótico en las primeras oraciones de la Biblia, al cual Dios domestica, pero no elimina en el proceso de poner en orden la creación. Así que el mar se torna en una imagen de peligro, la muerte y el caos cósmico. Ah, y la tierra seca que sale del mar es un lugar seguro y ordenado donde los humanos están supuestos a gobernar como imagen de Dios. Así es, y también en la tierra están las bestias que los humanos están supuestos a supervisar. Pero si sigues leyendo, ves que los humanos fueron engañados por una bestia. Y empiezan a comportarse como bestias violentas. Exacto, y a veces un profeta te dirá qué significa un símbolo. Como cuando en Daniel se nos dice que estas bestias están simbolizando a reinos humanos violentos. Pero lo más frecuente es que los autores simplemente asumen que sabes cómo trazar el significado de una imagen a través de la historia bíblica y de entender su significado. Ahora, veamos el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Esta es una larga visión. Todo el libro es un apocalipsis. Sí, y funciona de la misma manera. Comienza con Juan el visionario, transportado al trono de Dios, donde él ve al Jesús resucitado como el Rey exaltado del mundo. Pero se nos muestra a Jesús como un cordero ensangrentado. Cierto, es un patrón de diseño que muestra cómo Jesús es el cordero sacrificial de la Pascua y del día de la expiación. Él dio su vida por los pecados del mundo, y entonces Juan ve al gran dragón bestial, ese poder espiritual que energiza los imperios violentos de la tierra. Este es expulsado por Jesús, el verdadero Rey del mundo. Sí, y eso me recuerda a algo. Cuando leo Apocalipsis, es chocante ver tanta destrucción y violencia cósmica. Quiero decir, pasa una y otra vez. Sí, en Apocalipsis hay 3 ciclos del juicio de Dios con 7 partes cada una. Y hay otro patrón de diseño que conecta las historias del diluvio, las 10 plagas de Egipto, el exilio a Babilonia y aún otras. Estos son momentos donde los humanos desatan tanta violencia y muerte al mundo que Dios los entrega a la autodestrucción.
Es como una reversión de la creación en Génesis 1, de modo que Dios permite que el mundo y los humanos desciendan a la oscuridad y al desorden. Esto es sobrecogedor. Lo es, pero recuerda, en Génesis 1, Dios venció a la oscuridad y al caos con su luz y con su vida. Y es así en Apocalipsis. La muerte de Jesús y la muerte del mundo que conocemos es el camino hacia una creación renovada que se inició con la resurrección de Jesús. Y por lo tanto, si bien el Apocalipsis se siente como el fin del mundo, Es más bien el principio de un mundo renovado, donde el cielo y la tierra son reunidos de nuevo y donde los humanos como imágenes de Dios van a gobernar toda la creación con el amor y poder de Dios. ok, estas son muchas cosas juntas. Así es, y hay mucho en estos libros que es difícil de entender. Pero el propósito de la literatura apocalíptica es claro: darnos una perspectiva celestial de nuestras circunstancias terrenales, de tal manera que cada generación del pueblo de Dios pueda ser retada y confortada y reciba esperanza para el futuro. Muy bien, lo logramos. En esta serie de cómo leer la Biblia, vimos todos los estilos de escritura en la Biblia: narrativa, poesía, discurso. Y aprendimos cómo leer todas las secciones principales de la Biblia. Esta es una literatura sofisticada y hermosa, y puedo ver cómo la Biblia es uno de los libros más influyentes de la historia humana. Sí, cada parte encaja en la historia unificada que conduce a Jesús y que nos invita a una vida de lectura y meditación. Hay todo un mundo nuevo esperando que lo descubramos en la Biblia. Muy bien. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué quieren entender del video? Nos hace ver ahí que hay una relación de Génesis, hay una relación con Apocalipsis. Exactamente. ¿Alguien más? A ver, entonces voy a nombrar. A ver, hermano Telésforo. ¿Qué pudo entender o qué pudo apreciar en el video que acabamos de proyectar? Amén, licenciada. Es lo que Dios quiere revelar en esto que va a proceder, pero al mismo tiempo nos asusta, güey. Y bueno, cosas reales, ¿no? Del que hace el poder. Amén. Entonces, Y poder entender también, pues, preguntar. sí. Muy bien, muchas gracias, hermano Telésforo, y muchas gracias, hermana Marisela. Bien, entonces el video nos habla de una lectura apocalíptica que, como decía el mismo video, ¿no? Esta lectura apocalíptica se interpreta, ¿cómo lo podemos interpretar? Con la misma Biblia. Entonces, no es que nosotros tengamos que leernos otro libro o agarrar y ver interpretaciones de otros libros, sino que la Biblia se interpreta a sí misma. Eso es lo que estábamos viendo el día de ayer en cuanto a las profecías. Las profecías que nosotros tenemos en la Biblia son profecías que han sido interpretadas por la misma Biblia. Es decir, la Biblia no solamente se defiende sola, sino que la Biblia también se interpreta sola. Entonces, los misterios que nosotros tenemos en la Biblia se nos es revelado por Dios. Entonces, ahorita les voy a compartir la siguiente diapositiva, pero antes de eso, quisiera saber, estuve hablando con el licenciado Douglas, y me dijo que hay algunos hermanos que piden el texto de forma física. ¿Me podrían dar sus nombres, por favor? Somos nosotros de acá de la sección de Guarayo, nosotros somos dos, Dexter y mi persona. Yo creo que yo le dije a usted que le pregunte cómo él nos lo enviaba por la flota. Y
y nosotros también cancelamos, mandamos también al hermano Douglas la mensualidad más el valor del texto, porque no es igual leerlo que escuchar. Siempre mejor es, al menos yo, mejor entiendo leyendo, haciendo la lectura. Claro, bueno, ¿a usted se le hace un poco complicado tenerlo el texto de forma virtual, así para que no gaste? No. Ya, entonces yo el texto, bueno, en realidad no es un texto como tal, es una guía didáctica. Creo que la guía didáctica lo han usado también con el hermano Douglas y con otros docentes, porque lo que se les da al estudiante en realidad solamente es una guía didáctica donde se ven los temas y se ve también el cronograma, se ve la introducción, etcétera. Entonces, si yo el texto se los voy a enviar, ¿ya? De manera gratuita para que ustedes lo tengan y también no estén gastando por demás. Si ustedes quieren fotocopiarlo o quieren imprimirlo en sus casas o en alguna fotocopiadora que tengan allá, lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces, pero sí, le voy a pedir que por favor me tengan un poquito de paciencia hasta mañana, cosa que yo hice la guía didáctica en mi otra laptop. Y resulta que ayer estuve, bueno, intenté encenderla, que fue el día de ayer que les dije que tuve un inconveniente con la laptop. Intenté encenderla y se me paralizó, es decir, ya no, simplemente se quedó la pantalla estática y no funcionó nada más. El día de hoy la llevé al técnico y me dijo que eso es porque la memoria estaba llena y necesito ampliar memoria y también RAM, y porque la RAM también es un poco lenta. Entonces, el técnico quedó en devolverme mi laptop el día de mañana y yo en esa laptop tengo lo que es la guía didáctica. Entonces, yo el día de mañana en la tarde les voy a estar enviando por WhatsApp la guía didáctica completa, donde ustedes van a ver ahí lo que es el cronograma, el producto, van a ver uno que otro tema sintetizado, porque si lo pongo explícito como se los doy en las diapositivas, no va a alcanzar, ¿no? Porque son bastantes. Entonces se lo doy de la forma más sintetizada posible. Entonces, esa es básicamente la guía didáctica que yo les voy a dar a ustedes. Entonces, va a ser gratuita, ¿ya? Para que ustedes lo puedan tener en casa. Y si tienen un celular o su computadora, lo pueda descargar y lo pueda leer o lo pueda repasar. ¿Está bien? ¿Sí? ¿O alguien tiene algún inconveniente con eso? Buenas noches, licenciada. También yo quisiera también ese apunte, ¿no? Para por lo menos tener una base. Y no sé cómo puede, como usted dice, así lo envía, pues me ayudará mi hijo para poder descargar, ¿no? Eso sería, licenciada. Claro que sí. Entonces, yo el día de mañana en la tarde, porque el técnico me dijo que iba a estar listo a las 10 de la mañana mi laptop, pero el día de la mañana tengo servicio en la iglesia hasta las 12 y saliendo del culto, entonces yo voy a ir y voy a recoger la laptop y se los voy a enviar. En cuanto yo esté en mi casa, se los envío en la tarde. ¿Está bien? Si no hay... ¿Sí? ¿Bien? Para usted algo difícil, ¿no? Pero no sé, el hermano Douglas y los otros hermanos nos los mandaban a nosotros. El valor de porque para que nos los mande por WhatsApp se llena la memoria, hay que estar borrando. Un momento, hermana. Hermano teléfono, ¿decía algo? Sí. Quiero que puede sacarlo en la universidad porque más barato no sale, me dijo el licenciado Douglas, porque aquí no, a lo menos yo no tengo computadora y el internet nos cobra caro y no quieren bajar así, pero si quizás nos podía conseguir el texto y nosotros el costo lo pagamos.
Ya, entonces usted, hermano Teléforo, Dexter y Marisela serían, ¿no? Somos Sí. dos de Ascensión de Guarayo. Somos dos, Dexter y Marisela. Ya, y el hermano Teléforo, ¿usted dónde es, hermano? Aquí en Santa Cruz, pero aquí igual yo necesito igual texto. No tengo. Ah, ya, entonces usted, hermano, es de aquí de Santa Cruz. Yo le diría dónde usted puede pasar a recogerlo. Me manda un Computadora. mensaje por WhatsApp para que yo así le pueda hablar, porque para poder entregarle el texto de manera física. En cuanto a usted, hermana Marisela y hermano Dexter, ¿cómo sería el envío que se les puede hacer por flota? Porque voy a tratar de darme un tiempo, porque como yo trabajo de lunes a viernes en otro lado en las tardes y ya en la noche estoy aquí, voy a tratar de darme la manera de poder enviárselos. En caso de que no pueda, va a tener que ser de forma virtual, o yo voy a hablar con el hermano Douglas para ver si él lo puede imprimir y se lo puede mandar. Y licenciada, quería hacer una otra preguntita más, porque el pastor Douglas, él sabe la dirección anterior a la congregación que siempre estoy, ahí lo dejó el texto y así también podía repartirlo, ¿no? A cada uno. Yo creo que ese sería más factible para no estar afanándonos. Sí, lo que pasa es que, como le digo, hermano, yo trabajo de lunes a viernes, entonces yo no tengo movilidad, entonces yo me muevo en vía, bueno, en transporte público, ¿no? Entonces yo estoy todo el día, prácticamente desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 7, 6 de la tarde más o menos, y en la noche tengo actividades en la iglesia. Entonces voy a tratar de darme el tiempo para imprimirlo. Yo tengo impresora en mi casa, entonces se los voy a imprimir, y con usted, hermano, sería darle algún punto para que usted pueda pasar a recoger el texto, ya sea en la zona norte o zona sur. Y con la hermana Marisela y el hermano Dexter, voy a hablar con el hermano Douglas para ver de qué forma se los puedo hacer llegar a ellos hasta Asunción de Guarayos. Y voy a ver si me va a dar tiempo en la noche de poder ir también a la terminal para poder enviárselos los textos. Pero en caso de que no me diera tiempo, entonces sería con el hermano Douglas. Pero eso se los voy a estar informando yo en esta semana. Ya, hermana, gracias. De todas maneras, yo le voy a hablar mañana el lunes al pastor Douglas para que nos haga ese gran favor. Claro que sí. Entonces yo el día de mañana yo recojo mi laptop, voy a imprimirle los textos y ya me voy a comunicar con el hermano Douglas para ver de qué forma se lo podemos hacer llegar. ¿Ya? Entonces, bien, vamos a continuar entonces con la clase. Voy a compartir pantalla y vamos a iniciar con lo que es el tema de Daniel. Bien. Entonces aquí tenemos lo que es el libro de Daniel, profeta de Dios en Babilonia. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, se ve. sí. Sí, se ve, hermana. Okay. A ver. Bien. Daniel, profeta de Dios en Babilonia. Creo que todos en algún momento hemos llegado a escuchar de Daniel, ¿no? A ver, ¿qué han escuchado ustedes de Daniel? ¿O qué les parece el libro de Daniel o Daniel como profeta? Hola, buenas noches.
Dicen buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bueno, de Daniel, las escuelas bíblicas dominicanas, ¿no? Sobre las historias, más que todo su vida personal de oración, pero más allá ya de como profeta, en la profundidad, no, todavía no. Solo su historia. Amén. Gracias. Creo, hermana, creo que Daniel, todos conocemos su historia de él, en qué reinado estaba, qué hizo Nabucodonosor con él. Fue uno de los jóvenes escogidos para llevarlo a la presencia del rey, y fue obediente, no se mezcló ni en la comida, ni en lo espiritual con las otras personas, sino que él obedeció a lo que Dios le decía, y cómo le fue bien a Daniel. Todo eso yo creo que sabemos, pero como decía el hermano, después más allá, yo creo que esa es nuestra expectativa de aprender la vida de Daniel. Amén. Entonces, como decía el hermano hace un momento, Daniel lo hemos conocido por la escuela dominical, algunos, otros no quizás por la escuela dominical, sino en la iglesia, la historia, o otros simplemente lo han conocido directamente en la Biblia, ¿no? Entonces, Daniel fue un profeta de Dios en Babilonia, eso lo sabemos. Y él fue un profeta durante el tiempo del rey Nabucodonosor, quien fue rey de Babilonia, y quien llegó a Jerusalén en el año 604 a.C. con una idea en mente, que era el de someter el territorio, ¿no? Y esto lo podemos ver en Daniel 1:2. Entonces, vamos todos con nuestra Biblia, abramos nuestra Biblia y busquemos Daniel. El primero que lo encuentre lo puede ir leyendo. Amén. Dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces, aquí tenemos la parte de lo que estamos hablando, ¿no? Acerca de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. En el versículo 1 dice: en el año tercero del reinato de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y ahí está, donde el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, se lo entregó a Nabucodonosor, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces, vemos aquí que Nabucodonosor obliga al rey Joacim a formar al rey Joaquim a formar una alianza, toma como prisioneros a una cantidad de jóvenes israelitas pertenecientes a las mejores familias de Jerusalén, entre ellos Daniel y sus amigos, ¿no? Que ya sabemos quiénes son sus amigos. Entonces es aquí donde comienza la historia de uno de los más grandes profetas de la historia bíblica, con un mensaje para hoy. Y aquí tenemos una foto, ¿no? Como una ilustración de quiénes eran sus amigos. Aquí están Daniel y sus amigos. Entonces sus compañeros eran Ananías, Misael y Azarías. Estos fueron exactamente. Sí, o mejor conocidos como Adrac, Sadrac y Abednego. Entonces estos fueron destinados a estudiar en la corte real de Babilonia, y estos decidieron permanecer fieles a sus principios como israelitas, no alimentándose con el resto de la corte. Se les concedió el poder de alimentarse en forma sencilla, es decir, se hizo una dieta vegetariana. Esto lo vemos en Daniel capítulo 1, versículo 9 al 14. Si alguien lo puede leer. Amén. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey,
que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego de que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos dé legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Bien, entonces a él se les concedió, como se dice, ¿no? El poder de alimentarse en una forma sencilla. Tuvieron un resultado asombroso, un resultado bueno. Y eso lo vemos en Daniel capítulo 1, versículo 15. ¿Alguien que lo pueda leer? Al final de los 10 días, el aspecto de ellos se veía mejor que los nutridos de carne, que de él y de los otros jóvenes que comían de la ración de los manjares del rey. Amén. Ahora el 19 y el 20, hermano. Dice así, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, tuvieron delante del rey, y todo asunto de sabiduría, inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Amén. Entonces, la decisión de fidelidad a Dios les trajo beneficios, ¿no? Les trajo un resultado diferente. Es decir, que como decía aquel hermano, ¿no? Se los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Entonces, el rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 2, versículos 1 al 13, tiene un sueño, pero este sueño él no lo puede recordar, entonces él viene y dice, convoca a sus magos, convoca a sus astrólogos para que les revelen qué significaba el sueño que él había tenido. Y obviamente ellos no pudieron cumplir con la petición que el rey quería, ¿no? Entonces el rey Nabucodonosor lo sentencia a muerte. Y esto lo vemos en Daniel capítulo 2, del 1 al 13. Como está un poco larguito y ya la sabemos esa parte de la historia, vamos a seguir, ¿ya? Pero sabemos que el título del capítulo dice, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Entonces, Daniel era parte del grupo de sabios de la corte y al enterarse del decreto de muerte, pide tiempo para responder lo que el rey estaba consultando, que era acerca de su sueño, que eso lo vemos, esto sí lo vamos a leer, Daniel capítulo 2, 16 al 20. ¿Alguien que lo pueda leer? A ver, hermana Giovanna. Hermana Giovanna, si pudiera leer Daniel capítulo 2, versículos 16 al 20. Pastora, buenas noches. Va a disculpar, estoy conduciendo de retorno a mi casa, por favor. En cuanto llegue, tomo mi Biblia y ya hago las lecturas que continúen, por favor. Amén, hermana. Entonces, hermano Ramiro, ¿pudiera leer, por favor?
o hermano... Ah, ya. Amén. Apocalipsis, pastora. Es Daniel, capítulo 2, versículos 16 al 20. Ya, Daniel 16 al 20, ¿no? Daniel 2, 16 al 20. Sí. Dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa y hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia de Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Palabra del Señor. Amén. Entonces, vemos aquí la importancia de tener amigos también, ¿no? En el versículo 18, 17-18, donde Daniel le pide también, le hace saber acerca de la petición del rey a sus amigos, Ananías, ¿a quién más? Ananías, Misael y Azarías, y les dice que oren, ¿no? Y que pidan misericordias al Dios del cielo sobre este misterio para que sea revelado. Entonces, más abajo vemos en el versículo 19 y 20 que el secreto de este sueño le fue revelado a Daniel. Entonces, Dios le revela a Daniel el sueño del rey, la interpretación de este, y Daniel entonces le da la gloria a Dios y reconoce con humildad su poder y su sabiduría ante el rey. Entonces, luego vemos que Daniel se presenta ante Nabucodonosor para 4 cosas. Número 1, era aclarar que no se trataba de un sueño cualquiera. Número 2, para revelar que el sueño era un mensaje de Dios. Y eso lo vemos en el versículo 27, 28 y 30 del mismo capítulo, que dice, respondió el rey y dijo a Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño, y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Entonces, aquí es donde Daniel le dice, ¿no? Y le aclara de que ese sueño que él había tenido era de Dios y que iba a revelar los deseos de su corazón, ¿no? O más bien los pensamientos de su corazón, para que él los entienda. Entonces, en el versículo 31 al 35, Daniel revela el contenido del sueño, y en Daniel capítulo 2, 36 al 38, se interpreta el significado del sueño. Y dice, este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo, y tú eres aquella cabeza de oro. Y entonces Daniel continúa, ¿no? Continúa dando la revelación del sueño. Entonces aquí tenemos una ilustración de aquel gigante con pies de barro. Para empezar, tenía, dice, aquí lo podemos ver, cabeza de oro.
¿no? Dice que sus pechos y su pecho y sus brazos eran de plata, la cadera y sus muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido. Entonces, sabemos que el hierro y el barro no se pueden juntar como tal, ¿cierto? Sin que uno salga. Entonces, ¿cómo termina el sueño? Dice, con una gran roca que golpea a la estatua a la altura de los pies, provocando la destrucción de la estructura completa y de todos los materiales que la componen. Esto lo vemos en Daniel capítulo 2, versículo 45, que dice, de la manera que viste, del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces nos habla acerca de una gran roca, ¿no? Ahora vamos a hablar de la estatua como tal. Primero nos habla de una cabeza de oro. Esta cabeza de oro bien, esta cabeza de oro simboliza lo que es el imperio babilónico, que se prolongó desde el año 606 a.C. hasta el 539 a.C. Y esto lo vemos en Daniel capítulo 2, versículo 36 al 38. Y a ver, le voy a pedir al hermano Aurelio si puede buscar Jeremías capítulo 51, versículo 7. A la hermana Marianela, Apocalipsis 17, versículo 4 y 5. Y en cuanto lo encuentre, hermano Aurelio, comienza. ¿Ya? Licenciada, Jeremías 51:7. Sí. Sí, Amén. hermano. Dice así: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra de su vino. Vinieron los pueblos y se aturdieron, por tanto, las naciones. Amén. Gracias, hermano. Hermana Marianela. Amén. Apocalipsis 17, 4 al 5. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oros, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones, y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Amén. 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 Muchas gracias, hermana. Entonces, vemos aquí también en Daniel capítulo 2, 36 al 38, que ya lo habíamos leído, de que la cabeza de oro simboliza lo que es el imperio babilónico que se prolongó, ¿no? Desde el año 606 a.C. hasta el 539 a.C. Ahora, tenemos también la otra interpretación que es acerca del pecho y brazos de plata. Lo que es el pecho y brazos de plata simboliza lo que es el imperio medo-persa, que se extendió desde el año 539 al 331 a.C. Y esto lo vemos en Daniel capítulo 2, 39. Dice, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Entonces, Daniel mismo fue testigo de la caída de Babilonia y vivió para servir también en la corte de Darío el Medo. Entonces, eso era lo que significaba el pecho y brazos de plata, que la interpretación también la podemos ver en el mismo capítulo de Daniel. Tenemos también lo que es la cadera y muslos de bronce, que significaba, o más bien simboliza al imperio griego, que se extendió desde el año 331
al 168 a.C. Y también parte de su fundamento bíblico es Daniel capítulo 2, versículo 39. Las piernas de hierro simbolizaban lo que era el Imperio Romano, que se extendió desde el año 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo, según lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Tenemos también los que son los pies de hierro mezclado con barro cocido, lo cual simbolizaba las naciones modernas desde el año 476 después de Cristo hasta hoy. Entonces el mundo trata hoy de formar alianzas y de formar imperios, pero no se logran, y esto lo hemos visto muchas veces, ¿no? No pueden unirse, así como estos dos materiales no se pueden mezclar. Entonces creo que hasta el día de hoy nosotros hemos sido testigos de cómo alianzas o grandes imperios del primer mundo tratan de unirse, pero al final esto nunca se concreta, ¿no? Nunca se puede lograr. Y es como les decía, así como estos dos materiales, ni el hierro ni el barro cocido se pueden mezclar como tal, es lo mismo. Entonces los imperios de hoy, desde el año 476 después de Cristo hasta hoy, tampoco lo han podido hacer. Y eso lo vemos en Apocalipsis, Daniel capítulo 2, 41, que es lo que habla acerca de los pies de hierro mezclado con barro cocido. Y lo que viste de los pies y los dedos, en la parte de barro cocido de alfarero y la parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y aquí tenemos, ¿no? Lo que les decía hace un momento, que a lo largo de la historia han habido intentos de gobernar al mundo por medio de las conquistas y de las alianzas, pero ninguna se ha podido prolongar más allá de cierto periodo de tiempo, ¿no? Como que por un momento están bien aliados y de pronto entran en conflicto, se separan y algunos entran hasta en guerra. Entonces esto es como el hierro y el barro, las naciones no se pueden unir. Tenemos Daniel capítulo 2, 45. Dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel a su interpretación. Entonces, si la estatua simboliza a los reinos que sucedieron desde el imperio babilónico hasta hoy, entonces, ¿qué significa la roca que destruye la estatua? Ahora vamos a nuestras Biblias y abramos Hechos, capítulo 4, versículo 10 al 11. Si alguien lo encuentra, diga amén y lo puede proceder a leer. Amén. Hechos 4, 10, 11. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. Entonces dice, ¿no? En el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Entonces, la roca se utiliza como un símbolo de Cristo. Entonces, la roca en Daniel capítulo 2, versículo 45, se refiere a la gran roca que golpea los reinos de este mundo y es básicamente Jesús en su segunda venida. Entonces, aquí tenemos, ¿no?, una ilustración. Ustedes pueden ver alrededor de esta ilustración aquí, está como una roca, ¿no? Y dentro, Jesús en su segunda venida. Entonces, eso es lo que significaba, que Jesús golpearía
los reinos de este mundo con su segunda venida como una roca, destruyendo el estado de los imperios, que era lo que habíamos visto ya anteriormente con la estatua de bronce, que es la que tenemos aquí, ¿no? Entonces, dice, tenemos aquí también lo que son las bestias, ¿no? Creo que todos hemos oído y hemos visto acerca de las bestias de Daniel, una visión con 4 bestias, ¿no? Del capítulo 7. Vamos a hablar ahora acerca de eso. Entonces, vamos ahora a Daniel, capítulo 7, al 2. Capítulo 7, versículos 2 y 3. Dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. Entonces, Daniel capítulo 7 nos habla de símbolos proféticos en esta visión. Y como decía aquí, ¿no? Aquí los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Se dice que las aguas representan multitudes, ¿no? Numerosos y diversos grupos de personas. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 17, 15. ¿Alguien que lo pueda leer? Amén. 15. 17, capítulo 17, versículo 15. También me dijo, las aguas que que has visto donde está sentada la ramera son pueblos y multitudes, naciones y lengua. Amén. Y Isaías, alguien que pueda buscar Isaías capítulo 17, 12 y 13. Isaías 17, 12. Amén. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Amén. ¿Y el 13? Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Amén. Entonces las aguas nos habla de multitudes numerosas, como acabamos de leer ahorita. Multitudes numerosos, diversos grupos de personas, ¿no? Gente, pueblo. Ahora, las bestias nos hablan de reinos, de poderes políticos, y esto lo podemos ver en el mismo capítulo de Daniel, versículo 17 al 23, que dice: Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y una boca
y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo, este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dios dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, pillará y despedazará. Entonces, las bestias como tal hacen referencia a los reinos y poderes políticos militares. Entonces, como vemos hasta ahorita, toda la interpretación o la simbología que nosotros estamos utilizando o que se han utilizado más bien en lo que es Daniel, le estamos dando la interpretación con la misma Biblia. Porque como decíamos al principio, la Biblia se interpreta sola y es Dios quien a través de la Biblia nos da la interpretación por medio de su Espíritu Santo. Entonces, así como los metales en el sueño de la estatua, las 4 bestias de esta visión representan una sucesión de 4 reinos. Y tenemos aquí la primera bestia, ¿no? Que es un león con alas que simboliza a Babilonia. Y eso lo podemos ver en Jeremías, capítulo 50, versículo 43 al 44. Si alguien puede buscarlo, quien lo encuentre puede ir leyéndolo. Amén, pastora. Amén. Dice, el rey de Babilonia oyó la noticia y sus manos se debilitaron. Angustia lo tomó, dolor como mujer de parto. Como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fuerte. Muy pronto lo haré huir de ella. Y al que yo elija la entregaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Quién me desafiará? ¿O qué pastor me podrá resistir? Amén. Entonces nos dice que es Babilonia, ¿no? Esta primer bestia que nosotros vimos en Daniel capítulo 7, versículo 4, es Babilonia, simboliza Babilonia. Y luego tenemos el otro respaldo bíblico que ustedes lo pueden buscar en casa más tarde. Voy a tratar de abarcar de una vez los demás, las demás diapositivas, entonces vamos a ir leyendo alternadamente uno que otro versículo, ¿no? Entonces dice que así como el oro representa al rey de los metales, en la tradición judía el león es el rey de los animales y el águila es el rey de las aves. Entonces, nuevamente, en la tradición judía el león es el rey de los animales que nos habla Daniel, capítulo 7, versículo 4, y el águila es el rey de las aves. Entonces, Daniel capítulo 4, versículos 16, 28 y 34, habla de que la profecía se cumplió en el momento de la vida de Nabucodonosor, en el momento en que perdió la razón por 7 años, y en ellos estuvo encadenado y viviendo como si fuera un animal. Durante este periodo, sus alas, que están entre comillas, fueron cortadas, fue humillado, él por causa de su soberbia, y pasado el tiempo profetizado le fue devuelto el corazón de hombre, ¿no? Es decir, recuperó el juicio. Luego tenemos Daniel capítulo 7, verso 5, que nos habla de la segunda bestia, que fue un oso. Y dice que este oso tiene un lado del cuerpo más alto que el otro y lleva 3 costillas en la boca. Entonces, estas 3 costillas que él lleva en la boca hace referencia al reino Media y Persia, que eran en verdad en aquel entonces 2 reinos que eran uno más fuerte que el otro y estaban unidos en la conquista. Y esto lo vemos en Isaías capítulo 13, 17 y 18. Sus campañas eran sangrientas, se registraban en la historia que, entre comillas, devora mucha carne, ¿no? Como dice Daniel. Entonces, ¿por qué? Porque sus campañas de este reino eran muy sangrientas y se lo puede ver en la historia. Y sus víctimas
que nos habla también Daniel capítulo 7, verso 5, son 3 reinos que simbolizan las 3 costillas, y estos reinos eran Babilonia, Egipto y Lidia. Luego tenemos la tercera bestia de Daniel capítulo 7, verso 6, que es la tercera bestia de la visión. Es un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Entonces nos hace referencia al reino de Grecia, que estaba al mando de Alejandro Magno, y Grecia derrota el imperio medo-persa y se transforma también en una potencia. Entonces, al morir Alejandro, sus 4 generales, que eran Casandro, Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo, se reparten los territorios conquistados durante el esplendor griego. Aquí es donde sale lo que son las 4 cabezas, 4 alas, y que es la representación más bien de los 4 generales de los que acabo de mencionar su nombre, ¿no? Casaco, Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo. Entonces, en Daniel capítulo 7, versículos 7, 23 y 24, que ustedes lo pueden repasar en casa, yo les voy a pasar la diapositiva, vemos a la cuarta bestia, que era igual de terrible o más terrible quizá, que no se parece a ningún animal conocido, ¿no? Es extremadamente fuerte y destructora. En su cabeza hay 10 cuernos de ese. Entonces, quizás en la tierra no hay un animal como tal al que lo podamos representar, pero podríamos decir que antiguamente algunos lo representan como dinosaurio, ¿no? Entonces, en realidad no tiene parecido a algún animal como tal. Entonces, se dice que este reino representa al reino de Roma, lo que son los 10 cuernos, que son igual a los 10 reinos que forman a partir de un imperio. En el siglo V después de Cristo, el imperio romano se dividió en 10 partes. Entonces, los cuernos simbolizan los 10 reinos que dan origen a los pueblos modernos. En eso tenemos los sajones, igual a los ingleses, los francos, franceses, alemanes alemanes, ¿no? Los visigodos, que son españoles, los suevos, los portugueses, los lombardos son los italianos, los burgundios son los suizos, y tenemos los vándalos y ostrógodos que desaparecen. Entonces, aquí, perdón. A ver, un momentito. Perdón, son los érulos. Se me fue un poquito la imagen. Entonces, vemos que surge en esta parte el nuevo poder, que es el cuerno pequeño, y la historia confirma que este poder aniquila en Daniel capítulo 7, versículo 8, a 3 de las grandes naciones bárbaras, ¿no? En el año 493 después de Cristo están los érulos, en el año 534 después de Cristo estaban los vándalos, en el año 538 después de Cristo fueron los ostrógodos, que fueron los 3 poderes que se aniquilaron, ¿no? De las naciones bárbaras. Entonces el reinado de este poder se prolongó por tiempos y medio tiempo. En arameo el término tiempo nosotros lo podemos ver como idam, que abarca 360 días, año lunar, y se hace ahí la sumatoria, ¿no? De 1 año, más 2 años, más año y medio, más 3 años y medio, que da la suma total de 1260 días. Y tenemos Ezequiel capítulo 4, versículos 5 al 6, donde vemos el lenguaje profético de que un día es igual a 1 año. Aquí tenemos algunas características del cuerno pequeño, ¿no? Que tenía esta bestia, según Daniel capítulo 7, versículo 8, 19, 20, 21 y 25, que habla de que surge
entre las 10 naciones del Imperio Romano aparece después del año 476 después de Cristo, es decir, durante la caída del Imperio Romano de Occidente. Tiene también un aspecto más imponente que los otros cuernos. Su autoridad visible tiene apariencia de hombre, ojos como de hombre y una boca que habla. Al surgir elimina 3 naciones, es decir, arranca 3 cuernos, habla grandes cosas, es decir, blasfema contra Dios, hace guerra contra los santos del Altísimo, es decir, los que intentan obedecer a Dios, intenta cambiar los tiempos y la ley, y reina por un periodo de tiempo, tiempos y medio tiempo, hablando de 1260 días proféticos, que son igual a 1260 años. Y hemos descubierto, ¿no?, la identidad de las 4 bestias, pero ¿a qué poder simboliza el cuerno pequeño? Tenemos todavía ese interrogante. Entonces, al estudiar más a detalle las profecías, podremos deducir más adelante la identidad de este poder. Mientras tanto, no duden ustedes en consultar los libros de historias, enciclopedias, en internet, para obtener también estos datos que lo van a ayudar a buscar esta búsqueda, ¿no?, de la verdad, y el resultado puede ser sorprendente. Y aquí tenemos, ¿no?, el cuadro comparativo de las profecías de Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7, donde tenemos aquí capítulo 2, la estatua, la cabeza de oro. Capítulo 7 tenemos las 4 bestias, y estos se conjugan, ¿no? La cabeza de oro, león con alas de águila, y su poder simbolizado es Babilonia, que ya lo habíamos visto. Tenemos también el pecho y brazo de plata, que nos habla en Apocalipsis, en Daniel 7 nos habla de el oso con 3 costillas, y que hace referencia al reino medo-persa. Y tenemos acá también el abdomen y muslos de bronce en Daniel capítulo 2. En Daniel capítulo 7 tenemos leopardo con 4 cabezas, que nos hace referencia al imperio de Grecia, o al reino de Grecia. Y acá también tenemos las piernas de hierro en Daniel capítulo 2. En Daniel capítulo 7 tenemos bestias con dientes de hierro, que nos hace referencia a Roma. Tenemos también en Daniel capítulo 2 los pies de hierro y barro. Tenemos los 10 cuernos de la bestia en Daniel capítulo 7, que nos habla de las 10 naciones post-romanas. Y quizás en Daniel capítulo 2 no lo tenemos como tal la referencia, pero sí tenemos en Daniel capítulo 7 lo que es el cuerno pequeño y la identidad a develar, ¿no? Tenemos en Daniel capítulo 2 la piedra que destruye la estatua. En Daniel capítulo 7 tenemos la destrucción de las naciones, el reinado del pueblo de Dios, y el poder simbolizado es el reino de Dios. Ahora, en Daniel capítulo 8, hablamos de el carnero y el macho cabrío. Entonces, Daniel capítulo 8, versículo 1 dice: en el año 3 del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Y el versículo 3 dice: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río. Tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Entonces, en Daniel capítulo 8, versículo 1, son 2 años después de la visión de las 4 bestias que ya Daniel había recibido. Entonces es cuando Daniel recibe una nueva visión. Y el ángel Gabriel es quien le revela el significado de esto, ¿no? Y luego tenemos Daniel capítulo 8, versículo 3, donde el carnero de la visión tiene 2 cuernos, uno mayor que otro, y este animal equivale al oso de la visión que habíamos visto en Daniel capítulo 7, y el oso que también es asimétrico. Habíamos dicho que una parte tenía más grande que otra. También tenemos Daniel capítulo 16 al 20. Eso lo pueden buscar ustedes en casa.
que habla de el carnero, el cual simboliza el imperio de Medio Persa, y no hay lugar a dudas en cuanto a la interpretación, ya que la Biblia misma la suministra. Vemos aquí la profecía que es muy precisa. Los cuernos simbolizan dos reinos unidos en una alianza. Uno de los cuernos es mayor que el otro y el mayor es el último en aparecer. La historia confirma esta precisión. El imperio medo-persa fue liderado en sus etapas tempranas por los medos. Sin embargo, en el año 550 a.C. hubo un conflicto en el imperio que culminó con la victoria de Ciro II de Persia, el Grande, ¿no? Llamado o conocido como Ciro el Grande. Entonces, sobre Astiages el Medo, a pesar de su victoria, los persas trataron a los medos como aliados y no los subyugaron como una conquista como tal. En Daniel capítulo 8, versículo 4 dice: vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Entonces, vemos aquí que el imperio medo-persa se extendió y fueron notorias sus conquistas en todas direcciones. Y tenemos aquí unos puntos, ¿no? Que antes de invadir Babilonia en el año 539 a.C., el rey Ciro conquistó Lidia en el año 547 a.C. Luego, en el año 525 a.C., Cambises triunfa sobre Egipto y Nubia en el sur. Y en el año 513 a.C., Darío, hijo de Isapes, conquista el norte derrotando a los escitas. Al inicio del reinado de Jerjes Asuero de Persia en el año 510 a.C. El reino se extendía desde la India hasta Etiopía y eso lo podemos ver en Esther capítulo 1, versículo 1. Luego tenemos en Daniel capítulo 8, versículo 5. Dice: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Entonces, aquí aparece en escena lo que es el macho cabrío. Y en Daniel capítulo 8, 21, dice: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces, aquí nuevamente el ángel Gabriel interpreta el significado de la visión. El animal simboliza a Grecia y el gran cuerno a Alejandro Magno, ¿no? El macho cabrío no toca el suelo, es un símbolo paralelo al leopardo con cuatro patas, con cuatro alas, perdón, que habíamos visto en Daniel capítulo 7. Y la victoria de Grecia sobre Medo-Persia fue muy rápida, en otras palabras, entre comillas, volando, ¿no? Tenemos también en Daniel capítulo 8, versículos 6 y 7, que dice: y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Entonces, aquí el macho cabrío ataca, ¿no? Estamos viendo en la foto o en la ilustración. El macho cabrío ataca al carnero golpeándolo con gran furia. Y es Alejandro Magno cuando se enfrentó al ejército de Darío III Codomanos, rey de Persia, en la batalla de Arbela en el año 331 a.C. Luego tenemos también lo que decíamos Daniel capítulo 8, 6 al 7 que acabamos de leer, donde el imperio medo-persa cayó frente al ejército de Alejandro Magno y la batalla de Arbela fue decisiva, ¿no? Ya que Medo-Persia, el carnero, nunca se volvió a levantar. Tenemos también Daniel capítulo 8, versículo 8, que dice: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera,
Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 carneros notables hacia los 4 vientos del cielo. Y el versículo 22 que dice, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Entonces, en el momento de mayor esplendor y a la edad de 32 años de Alejandro Magno, es cuando éste muere, ¿no? Y lo suceden sus 4 generales de los que ya habíamos hablado, que reparten entre sí los territorios conquistados, y se cumple así al pie de la letra de la profecía que dice, un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, un gran cuerno que se rompe, y surgen 4 en su lugar, mismos menos poderosos, perdón. Entonces, ahí tenemos el nombre de los 4 generales, que era Lisímaco, de los territorios del norte, que se encargó de los territorios del norte y la mayor parte de Asia Menor. Ptolomeo, que se encargó de Egipto, Palestina y el sur de Siria. Seleuco, que estaba con el este de Asia Menor, el norte de Siria y el este del río Indo. Y Casandro, que estaba con Macedonia y un reino nominal sobre Grecia. Entonces, Daniel capítulo 8, versículo 8 al 9, nos dice, ya leí el versículo 8, entonces voy a leer ahora el 9. De uno de ellos salió un cuerno pequeño, creció mucho al sur y al oriente y hacia tierra gloriosa. Entonces, nos habla de la división del imperio de Alejandro Magno en manos de sus 4 generales. Nos habla de la división del imperio que debilitó, ¿no?, a los 4 generales. Entonces preparó el camino para la caída del imperio y el surgimiento de Roma. Y así fue como Roma conquistó el imperio griego en la batalla de Pydna, en el año 168 a.C., cuando Lucius Emilius Paulus derrotó a Perseo. Entonces el último rey de Macedonia fue este, ¿no? Dando cumplimiento a la profecía. Entonces recién fue cuando Roma extendió sus dominios hacia el sur en el año 30 a.C., esto lo podemos ver en la historia, y hacia el este sobre Siria, hacia el este sobre Siria en el año 65 a.C., y hacia la tierra gloriosa que teníamos o que habíamos leído, ¿no? Esto es hacia Palestina en el año 63 a.C., y eso lo vemos en Daniel capítulo 8, versos 10 y 11, que ustedes lo van a poder leer también en su casa. A ver, ya vamos a terminar. Está un poquito extenso el tema y es un poquito medio tedioso porque son muchas simbologías, muchas profecías, pero ahí vamos, ¿ya? Entonces, dice que Roma extendió su poderío sobre Jerusalén, y no solo en lo político, sino también contra el príncipe de los ejércitos. Entonces Jesús, príncipe celestial, que fue crucificado durante el dominio del Imperio Romano. Como lo dice la profecía que habíamos leído, fue quitado el continuo sacrificio y el lugar del santuario fue echado por tierra. Y esto pasó en el año 70 después de Cristo, ¿no? Con Tito, donde Tito sitió y destruyó la ciudad de Jerusalén. El templo fue destruido por completo y jamás fue reconstruido otra vez. Recordemos que en la visión anterior, Roma se simboliza como una bestia con 10 cuernos, de la que luego brota un cuerno pequeño, y en la visión siguiente nuevamente aparece un poder, es decir, otro cuerno pequeño que surge de Roma. En Daniel capítulo 8, versículo 12, dice: y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. El cuerno pequeño atacó directamente al sacrificio de Jesucristo, que hizo posible la salvación de los hombres. Y con gran éxito oscurece esta obra perfecta. De ese modo tira por tierra la verdad
y prospera haciendo lo que le place. En otras palabras, la Biblia dice que el sacrificio de Cristo nos salva. El cuerno pequeño dice que no alcanza con el sacrificio de Cristo. Hay otras cosas que hacer y hay otros a quienes rogar por la salvación eterna. En Daniel capítulo 8, versículos 13 y 14, se va a estudiar acerca de este pasaje en la lección de los 2300 días que vamos a ver más adelante. Tenemos ahí Daniel capítulo 8, versículo 16, 23 y 24. ¿Ya? Esto lo va a poder leer usted en su casa. Y también tenemos Daniel capítulo 8, versículo 25, donde el ángel Gabriel es enviado para explicarle a Daniel el significado de la visión, y este le brinda interesantes detalles acerca del cuerno pequeño. Primero le dice que el líder de este poder, ya sabemos que el cuerno simboliza poder, está un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Entonces la profecía declara que la destrucción del cuerno pequeño no será una obra humana, como la destrucción de la estatua del sueño de Daniel capítulo 2. Entonces aquí tenemos las 9 características del cuerno pequeño, que esto también lo podemos encontrar en Daniel y que usted en su casa lo puede revisar y lo puede corroborar, ¿no? Número 1, está su identidad, que está muy ligada al nombre de Roma. Número 2, se exalta a sí mismo a la misma altura que el Hijo de Dios, en abierta oposición a su sacrificio. Número 3, tiene éxito en tirar por tierra la verdad. Número 4, será un poder similar al de un rey, altivo de rostro y entendido en enigmas, como habíamos visto hace un momento. Número 5, el poder que ostenta proviene de una fuente externa a sí mismo. Número 6, será poderoso, perseguirá y destruirá al pueblo de los santos. Número 7, se engrandecerá y crecerá poderoso más que cualquier poder terrenal. Número 8, se opondrá a Cristo mismo, príncipe de los príncipes. Y número 9, su reino terminará abruptamente, pero no a causa del poder humano. Y luego tenemos Daniel capítulo 8, versículo 13, que nos habla de una interpretación popular que indica que el cuerno pequeño es el rey Antíoco Epifanes, ¿no? Proveniente de la dinastía Seleucida, sucesores de Alejandro Magno, que intentó helenizar a los judíos eliminando los ritos del templo y prohibiendo los sacrificios. Entonces, vemos ahí que Tamid fue un evento perpetuo o constante, ¿no? Esta palabra de continuo viene del hebreo Tamid y aparece en el texto citado, como les había dicho, Tamid, que no significa sacrificio perpetuo. La palabra sacrificio fue añadida por los traductores bíblicos con el fin de tratar de que se aplique al rey Antíoco Epifanes. Entonces la palabra Tamid de Daniel capítulo 8 también se utiliza para describir el continuo ministerio sacerdotal de Cristo, y esto lo van a poder encontrar en Hebreos capítulo 3 versículo 1 y Hebreos capítulo 8 versos 1 y 2. Entonces, bien, ¿todavía siguen por ahí? ¿No Sí. están aburridos? No, estamos tomando apuntes. Amén. De todos modos, ahorita vamos a continuar ahorita nuevamente voy a continuar con la diapositiva. ¿Qué les ha parecido el tema hasta aquí? ¿O cómo lo ven antes de que terminemos? Para mí un poco revelador, en resumen, el capítulo 7, el capítulo 8. El capítulo 7 más o menos tenía ya una idea, pero de las 4 bestias no.
El capítulo 8, ya un poquito ya va aclarando, no tenía en claro los significados, ¿no? Amén. Entonces, bien, ahora sí, vamos a continuar. Era para ver si todavía seguían vivos por ahí, para ver que no se hayan dormido. Entonces voy a volver a compartir pantalla, ¿ya? Bien, entonces ya estamos por terminar, así que un poquito de paciencia, nos vamos a pasar yo creo que como unos 5 minutos más para que lo tengan en cuenta. Entonces, bien, hablamos de la palabra tamid, ¿no? En Daniel capítulo 8, que se utiliza para describir el continuo ministerio sacerdotal de Cristo, que lo van a poder encontrar en Hebreos capítulo 3, versos 1 y Hebreos capítulo 8, versos 1 y 2. Entonces, en Daniel capítulo 8, versículo 13, lo vamos a leer. Dice, entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Entonces la obra del cuerno pequeño se resume en la frase prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados, que es del versículo 13. Esta indica acciones contra, número 1, Jesucristo mismo, príncipe de los ejércitos celestiales, ya su obra como redentor, mediador y salvador, y número 2, indica acciones contra el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Entonces, hablamos de que es un poder, o más bien un cuerno, ¿no? La simbología que habíamos visto en las anteriores diapositivas, ejerce su poder sobre lo espiritual. Entonces, a lo largo de la historia, ha tomado un lugar, o el lugar de Dios declarando tener una autoridad que es solo divina. Por ejemplo, requerir la confesión de pecados a un hombre en lugar de hacerlo a Dios, y administrar penitencias para pagarlas, ¿no? O para pagar los pecados. Entonces, negando así la salvación que se nos garantiza por el sacrificio de Cristo, por gracia y por fe, ¿no? Que ya sabemos a qué nos estamos refiriendo más o menos. Se practica mucho en lo que es la religión católica. Entonces, más adelante vamos a estudiar este tema en detalle, de todos modos. Y el capítulo 8 de Daniel también contiene una gran cantidad de información profética. En esta sección hemos estudiado ya el significado de las bestias que aparecen en las visiones. En Daniel capítulo 8, versículo 14, ¿no? Que dice, 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Se trata de una profecía de importancia fundamental que abarca un gran periodo de tiempo en la historia, contiene diversos hitos históricos que nos ayudan a situarla en el tiempo, a entender su significado y verificar su exacto cumplimiento. Y hace referencia también a los rituales celebrados en el santuario, el templo del antiguo Israel. Para poder entender el significado de esta profecía, es necesario que conozcamos los elementos básicos del santuario de Israel. Y les voy a dejar yo por WhatsApp un video para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Para que ustedes puedan ver lo que es el santuario y expiación. Entonces, también van a ver acerca de los 2300 días y las 70 semanas. Vamos a estudiar a detalle, una por separado, y en las demás presentaciones que ya tengo preparadas para ustedes. Entonces, luego tenemos Daniel, donde recibe su última visión, como el apóstol Juan la recibe de Cristo, ¿no? De Cristo mismo. Y esto lo vemos en Daniel capítulo 10, versos 5 y 6, que se los voy a leer.
Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerno era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Entonces, aquí, a la edad de 90 años, Daniel seguía como consejero del rey, pero en la corte de Persia, ya que el imperio babilónico había sido conquistado en el año 539 a.C., como lo habíamos visto. Entonces, 3 años después, Daniel recibe su última visión, la más compleja en contenido y de gran importancia, ya que fue revelada por uno semejante a un hombre, como dice entre comillas, ¿no? Que es Jesucristo. Entonces, el estudio detallado del capítulo 11 se encuentra en una de las lecciones que vamos a estar viendo también. Entonces es necesario que le dediquemos tiempo, atención a esto, ya que abarca un periodo muy largo de la historia e involucra gran cantidad de personajes. Entonces vamos a volver sobre este tema más adelante también. Y bueno, tenemos por último que Daniel mantuvo una estrecha relación con Dios a lo largo de toda su vida, ¿no? Como lo hemos visto. Y el secreto de su sabiduría, él mismo lo dijo al inicio, cuando leímos los primeros versículos, el secreto de su sabiduría era su vida de constante oración. Y eso lo vimos en Daniel capítulo 2, verso 3, capítulo 6, verso 10 y capítulo 9, versos 1 al 27, donde vimos que a través de la comunicación con su creador, tuvo el honor de que se revelaran eventos de su futuro inmediato, de distintas etapas de la historia de la humanidad hasta el fin del mundo. Entonces es necesario que sigamos su ejemplo nosotros y que pidamos la ayuda de Dios para que comprendamos correctamente las profecías que hemos estado viendo, las profecías que vamos a continuar viendo y las profecías que están para un futuro. Entonces estas fueron reveladas no solamente para servir de fuente de esperanza, ¿no?, para la humanidad, sino para también que de alguna forma nosotros podamos acercarnos un poco más a Dios y pedir la sabiduría de lo alto. Entonces, eso sería todo por el capítulo de hoy. Creo que me pasé con 8 minutos. Es que, como les decía yo, estoy tratando de abarcar la mayor parte de los temas posibles, porque son temas extensos, ¿no? En un mes como tal no se puede llevar todo, entonces estoy tratando de que ustedes puedan abarcar todo lo posible. Así que hasta aquí, ¿qué les ha parecido para que podamos ir ya culminando? Es difícil entender, ¿no? Así como usted dice, en un mes no vamos a, pero por lo menos algo. Amén. Entonces, voy a pasar yo las diapositivas para que ustedes puedan leerlo las veces que sean necesarios y puedan entenderle lo más posible a la lección. Entonces, se los voy a estar enviando por WhatsApp. Y como les dije el día de ayer, ¿no?, después de cada clase, todos vamos a encender nuestras camaritas y le vamos a retornar la gloria a Dios. Amén. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Yo casi no entendí nada. No hay un plan de estudio del bosquejo del libro de Daniel. Yo quisiera que nos explique bien detalladamente del capítulo 1, del versículo por versículo, decirle en qué se trata, por ejemplo, ¿no? Y sobre detalladamente, yo no entendí nada. Así que mucho ha corrido y no entendemos nada. La verdad que en mi persona pasa eso, ¿no? Amén. Bueno, por el corto tiempo que tenemos en las clases, lastimosamente no voy a poder abarcar o decirlo uno por uno, versículo por versículo,
pero se los voy a estar enviando las diapositivas nuevamente. He tratado de hacerlo lo más ligero posible y que ustedes lo puedan entender lo más posible, pero de todos modos les voy a estar enviando videos de autoayuda para que ustedes lo puedan ver de forma visual, porque a veces quizás escucharlo, como les decía, dar Daniel de forma virtual es un poquito más complicado, ¿no? Acerca de las revelaciones. Es mejor cuando uno está en persona porque uno lo puede explicar de una mejor manera y lo puede ilustrar incluso en la pizarra. Ahorita yo no tengo pizarra acá y virtualmente, ¿no? He tratado de hacerlo como un poquito visual con las fotografías y todo lo demás. Entonces, de todos modos, yo les voy a estar enviando algunos videos para que sean de complemento, porque si yo me paro en Daniel explicando versículo por versículo, voy a abarcar prácticamente las 8 clases que tenemos en un mes, ¿no? Entonces, o las 7 clases restantes. Y no podemos hacer eso porque, aparte de abarcar Daniel, tenemos que abarcar lo que es el libro de Apocalipsis. Y usted sabe que el libro de Apocalipsis es aún más complejo, ¿no? Porque tiene profecía, revelaciones, pero en sí, lo que es el libro de Daniel, como les digo, les voy a pasar nuevamente las diapositivas para que ustedes lo puedan revisar, lo puedan leer en su casa, que usted esté con un tiempo libre, revise las diapositivas y haga sus apuntes, ¿no? Si usted quiere poner versículos ahí están los versículos, los busca en su Biblia y va haciendo sus apuntes. Yo creo que la mejor forma que ustedes van a tener para poder aprenderlo mejor es repasándolo con los apuntes, la diapositiva, y que ustedes puedan leer su Biblia. Porque la Biblia es un poco, bueno, es muy complicada, ¿no? Y solamente con la revelación de Dios y con la guía del Espíritu Santo es que nosotros vamos a poder tener la interpretación. Porque el versículo 1 nomás, si yo me paro a explicarles versículo por versículo, son 21 versículos. Y Daniel, como sabemos, no solamente tiene un capítulo, ¿no? Tiene 12 capítulos. Entonces, 12 capítulos que son extensos y Apocalipsis tiene 22. Entonces, eso sería, hermano. Pero de cualquier forma, si usted entre la semana está estudiando el capítulo de Daniel y tiene alguna duda, hábleme por WhatsApp para que yo le pueda ayudar con algunos versículos para que usted pueda leerlo y pueda entenderlo un poquito mejor el tema. Entonces, ahora sí, todos vamos a devolverle toda la gloria a Dios por medio de nuestras almas. Amén. 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 Que toda la gloria sea para Dios y vamos a cerrar con una oración. Señor Padre Santo, agradecemos, Señor, porque tú has sido bueno, Padre, porque las revelaciones, Señor, aunque quizás no son, Señor, sencillas, Padre, pero tú nos las estás otorgando, Señor, de alguna forma, de alguna manera. Señor, te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo sea usted abriéndonos aún más el entendimiento, Señor, que sea usted, Señor, ayudándonos a comprender todo, que estas lecciones, Señor, que se están dando, quizás, Señor, en poco tiempo puedan ser absorbidas, Señor, por nosotros como una semilla, Señor, que sea plantada en nuestros corazones, Padre, para que nosotros podamos enseñar, Señor, en nuestra iglesia, para que nosotros podamos entenderla aún mejor, Señor. Que te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que sea usted ayudándonos, Señor, a sacar tiempo, Padre, para poder escudriñar tus escrituras, para poder escudriñar tu palabra, Señor, para que podamos, Señor, entender mejor lo que tú nos quieres decir, Señor, con estas revelaciones que tú nos has otorgado en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque tuyo es el reino y tuya es la gloria, Señor. Por los siglos de los siglos, tú reinarás, Señor, por siempre. Te agradecemos, Santo Espíritu, porque tú eres 3 veces santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te entregamos esta noche, Señor, te entregamos esta clase, Señor, en tus manos. Sea usted haciendo
todo, Señor, siempre conforme a tu voluntad. Y tomando el control, Señor, de nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias, Padre, por esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, hasta aquí voy a detener la grabación.